Encantados se encuentran en esta segunda parte de la sesión de hoy, dirigida a mis alumnos de la sección G de la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal Parte Especial, en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte y hoy nos convoca el tema del homicidio calificado en el ordenamiento jurídico penal venezolano. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito se suscriban y de igual forma, pues, en la sesión anterior, la que está vinculada a esta, les hice una recomendación de este par de libros vinculado al tema del homicidio, tanto nuestro clásico manual de Derecho Penal Parte Especial de los doctores Grisanti Aveledo y Grisanti Franceschi, más el ya clásico libro del autor colombiano Orlando Gómez López, El homicidio, un libro sin desperdicio sobre el tema. Bueno, nos habíamos ocupado con el tema de la primera calificante del numeral primero, del numeral 1 del artículo 406 del Código Penal, que era la muerte por veneno, siendo que ahora nos corresponde abordar otras calificantes dentro de ese artículo 406 del Código Penal. El tiempo apremia y las calificantes son muchas. Ya el concepto de calificante como circunstancia modificativa de la responsabilidad penal fue abordada en la pasada sesión. No echen en saco roto la recomendación de ingresar a las clases anteriores a los efectos de encontrar la respuesta frente a los temas que estamos abordando acá y que serán evaluados ante mis alumnos. Bueno, entonces, fíjense que nos correspondería abordar la otra hipótesis que maneja ese artículo 406. Por medio de veneno o por medio de incendio. Incendio. La primera hipótesis era veneno, ahora incendio. Alguien puede morir en el... Disculpen el inconveniente técnico. Decía yo que conforme a ese numeral primero del artículo 406 del Código Penal, ya habiendo abordado el tema del homicidio por veneno y encontrándonos ahora en el llamado homicidio por incendio, alguien pudiera morir en vinculación con el incendio, pues de dos formas: o carbonizado, ¿verdad? La cremación, que es producto del ser quemado por las propias llamas, por el propio fuego, o pudiera morir asfixiado aún antes de ser carbonizado. Por cierto, que en nada se indica en la norma sobre si el agente fue el causante del incendio o quiere aprovechar ya el incendio que haya sido derivado por una causa natural o que haya sido creado por otro, como una circunstancia calamitosa. Recordemos que en el incendio hay un daño que se está causando no solamente a la vida, si a la gente se coloca en las llamas a los efectos de que perezca, sino que también la propia materialidad, por algo se está incendiando. Entonces, pudiera ser que se vierta la sustancia combustible y que se prenda en llama a la propia persona, a la propia víctima, o que sea arrojada a una llama ya iniciada en otro ambiente. Entonces, bueno, en todo caso, lo que quiero significarle es que si pudiera haber un problema de concurso real de delito en el tema de que se está incendiando a los efectos de causarle la muerte a otro, pero que también con el propio incendio se está vulnerando otros bienes jurídicos, propiedad, etcétera, lo cual no desdice que pudiera darse la hipótesis del concurso real de incendio como daño material con respecto al delito de homicidio en sí mismo. Yo creo que evidentemente no tendría yo que ahondar mucho en la idea de la terrible muerte que se puede ocasionar por el incendio.
fíjense que inclusive en la Edad Media, en la Edad Moderna, los suplicios, en aquella noción de los juicios de Dios, lo llamado las ordalías. Bueno, se utilizaba el quemar como un mecanismo per se a los efectos de obtener la verdad. Bueno, pero fíjense que no, dentro de una forma de racionalización, dentro de la pena de muerte, no se ha concebido la muerte por carbonización. Bueno, hay otras formas, digamos, un tanto más sutiles, la silla eléctrica, donde la gente queda realmente quemada, pero no hay un incendio como tal. Bueno, en fin, entonces ello con respecto a esa calificante. Ya vamos por dos. Veneno, incendio, y la otra es sumersión. Ciertamente la sumersión significaría colocar a alguien bajo una superficie líquida a los efectos de que pueda morir como consecuencia de su ahogamiento. Es decir, bien sea que se mantenga con presión a la persona o simplemente la persona es vertida, es echada, es colocada, sabiendo en el dolo de la gente la capacidad de poder sobrevivir a una circunstancia, a un medio líquido. Es decir, porque no pueda tocar tierra, no pueda tocar superficie de forma alguna y hace que la persona se sumerja. Evidentemente, como una circunstancia médico-forense, se habilita en la muerte por ahogamiento, agua en los pulmones, como una muestra de ese homicidio calificado por sumersión. Por otra parte, el propio numeral primero establece otras hipótesis calificadas del homicidio, que es la que se denomina homicidio calamitoso, es decir, un homicidio que ha sido producto de la realización de alguno de los delitos previstos en el título séptimo del libro segundo del Código Penal. Entonces, cuando se aprovecha esa circunstancia o se realiza esos delitos descritos a partir de los artículos 343 y siguientes del Código Penal, es decir, los que están ubicados en el título séptimo del libro segundo del Código Penal. ¿Cuáles son ellos? Bueno, fíjense que en el 343 habla de haber incendiado algún edificio u otra construcción. Entonces aquí se daría una concurrencia de las circunstancias, es decir, el haber destruido el edificio como consecuencia del incendio y entonces así colocar a la persona a que muera por los efectos de las llamas, bien sea por sofocamiento o por carbonización. 347, el que haya ocasionado una inundación. Entonces la muerte, fíjese que pudiera ser por sumersión, pero obraría una concurrencia de las dos circunstancias. Es decir, de dos circunstancias descritas dentro del propio numeral primero del artículo 406, que ya veremos conmigo que va a tener un efecto con respecto al numeral segundo de dicho artículo 406, un aumento de la pena porque hay una concurrencia de las circunstancias. El que rompiendo las esclusas, diques u otras obras, nos dice el 348. ¿Y cómo muere alguien allí? Bueno, alguien puede morir porque la esclusa le haya caído encima. Es decir, un politraumatismo generalizado, un dique, a lo mejor antes de que el agua haya permitido a la persona que se ahogue, pero la esclusa en sí mismo le cayó encima. Entonces, no muere por sumersión, pero está muriendo por aplastamiento, por las esclusas. 352, el del Código Penal, es que para impedir la extinción de un incendio o de otras obras contra sumersión o naufragio haya sustraído, ocultado o inservible el material. Entonces, materiales que permiten el salvamento de la persona en circunstancias calamitosas, y entonces hay una sustracción, hay un ocultamiento, y precisamente por ese ocultamiento o sustracción es que se ha conducido a la muerte al no encontrarse con el material de seguridad. El que por haber obrado, fíjate que el 356 nos está hablando de una hipótesis culposa. El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de disposiciones, haya ocasionado desastre de peligro común. Aquel desastre, aquel delito, es un delito culposo, ¿ok?
es un delito culposo porque ha sido no por dolo, sino por imprudencia o negligencia, por inatención del objetivo deber de cuidado. Pero puede ser que alguien se esté valiendo intencionalmente de la calamidad que ha producido otro de forma culposa para que muera como consecuencia del delito calamitoso. Entonces, aquí estaríamos hablando del uso, ¿verdad?, de un resultado culposo y que por lo tanto es antijurídico y que por lo tanto es injusto, un resultado culposo, pero hay un uso intencional de el resultado culposo que estuvo dentro del propósito de quien realizó, en realidad no es el propósito, en realidad es dentro de su actuar. Había que cumplir objetivos de deber de cuidado y lo hizo mal, lo hizo por imprudencia, por negligencia, pero alguien se está valiendo de ese resultado culposo para ocasionarle la muerte a otro de forma calamitosa. Quien en una vía de circulación realice cualquier contacto con el objeto de preparar el peligro de un siniestro. Entonces, bueno, la obstaculización en vía, como consecuencia, como causa, mejor dicho, del homicidio intencional, cualquiera que dañe las vías férreas, otros objetos o aparejos destinados a su servicio. Aquí pudiéramos incluir también los metros, los transportes urbanos, que por vía de metro, que por vía de desplazamiento en vía férrea, haya alguien ocasionado y que después, de una forma intencional, aprovechándose de esa calamidad, le ocasiona la muerte a otro. Cualquiera que por negligencia o impericia de su arte o profesión inobservancia de instrucción hubiera preparado el peligro de una catástrofe en una vía aérea, entonces lo hizo mal. Es decir, el preparar el terreno, el preparar la vía férrea, debió haberlo hecho bien, pero lo hizo mal. Su propósito no era causarle la muerte a otro, pero hay otro que sí se está aprovechando de ese haber obrado mal inatendiendo objetivas condiciones de cuidado y a los efectos de causarle la muerte a otro. Entonces sería un uso doloso de un resultado culposo. Quien produzca daño a los puertos, entonces ese daño a los puertos conduce indefectiblemente a la muerte de cualquiera de las opciones, pero que esté vinculado a un puerto. Evidentemente tiene que referirse a un puerto lacustre, fluvial, marítimo. El que ilegalmente tale o roce los montes donde existen vertientes que provean de agua a las poblaciones. El roce o la tala es la causa de lo que ha conducido a la muerte. O el que corrompiendo el 364 como otra hipótesis de los delitos del título séptimo del libro segundo del Código Penal, el que corrompiendo o envenenando las aguas potables del uso público en los artículos destinados a la alimentación pública. Es decir, ese homicidio calificado como consecuencia del aprovechamiento de una calamidad. Fíjense que la casación penal venezolana establece importantes decisiones al respecto, que no dejan de ser imperioso su análisis. ¿Ok? La sentencia 159 del 14 de mayo del año 04. El delito de homicidio por la comisión de incendio requiere el dolo directo al utilizar el incendio en forma directa para buscar el resultado previsto y querido para cometer dicho ilícito. Entonces la calificante obraría en la búsqueda del incendio, la utilización del incendio como causa de la muerte. La sentencia 564, también de la Sala de Casación Penal, del 10 de diciembre del 02. Cuando el juez estime probado el delito de homicidio calificado, debe señalar de cuál de las circunstancias calificantes se trate. Igualmente debe expresar clara y determinadamente los hechos que considera probado y que configura la calificante. Claro, ello a los efectos de poder aseverar la presencia o no de la calificante, sobre todo cuando vemos, lo acabamos de ver ahorita con el numeral primero, que hay varias que se encuentran presentes dentro de un mismo numeral. Entonces tendría que precisarse. La sentencia 186 del 16 de marzo del 01.
La sola expresión de que el acusado no tenía motivo alguno para disparar contra el occiso no es suficiente para establecer que el acusado ejecutó el hecho por motivos fútiles e innobles, que es una calificante que ya abordaremos. En este sentido, la sala ha establecido reiteradamente que no basta afirmar en el fallo que el homicida no tuvo aparentemente un móvil para concluir que por lo tanto actuó por motivos fútiles y aplicar la calificante del ordinal primero, ya que se trata de una cuestión de carácter psíquico que debe manifestar por una situación de hecho, pero que hay que establecerla en el fallo para que su aplicación no resulte arbitraria. Entonces, por lo tanto, esta causal, que no la hemos analizado aún y que está vinculado a la inexistencia o a la poca importancia del motivo para causar la muerte, ha de ser de igual forma precisado dentro de la acusación cuando se pretenda la responsabilidad penal por esa causal. La sentencia 86 del 16.2 del 01, el homicidio cometido durante la ejecución de un robo constituye un subtipo de homicidio. El robo es la calificante del homicidio, por lo que no se está en presencia de un concurso real, homicidio y robo, sino ante un único delito, homicidio cometido en la ejecución del robo. Es decir, nos encontraríamos en presencia de un concurso ideal. Es otra causante que no hemos analizado. Entonces, sigamos con ese numeral primero del artículo 406. De 15 a 20 años de prisión cuando se realiza el homicidio con alevosía. Y allí el propio código se reglamenta. Parece que a los penalistas no nos gusta que existan los reglamentos delegados dentro del Código Penal. La norma debe bastarse por sí mismo, pero aquí la propia norma da una explicación. Cuando en el 77, el artículo 77, numeral primero, define el concepto de alevosía. Hay alevosía cuando el culpable obra a traición o sobre seguro. Veamos el asunto. Hay homicidio calificado cuando se comete por alevosía. Alevosía, conforme al propio Código Penal, es actuar a traición o sobre seguro. Cuando se actúa con alevosía, existe la absoluta noción de la indefensión, indefendibilidad por parte de la víctima. Precisamente porque el hecho alevoso, dada esa relación inmediata, dada esa forma tan inmediata de la realización, impide cualquier tipo de defensa, ¿verdad? Un típico ejemplo, un profesor que se pasea por un salón de clase de forma cercana a sus alumnos y se pasea por los pasillos del salón de clase y mete su mano en el bolsillo y entonces mete la mano en el bolsillo para sacar una pistola y para disparar al alumno que está allí frente a él, cuando no es imposible que ese alumno haya previsto esta circunstancia. Actuar de forma alevosa es una circunstancia de un inmediatismo en la acción que impide cualquier tipo de respuesta en procura de una defensa. Ahora bien, el 77 del Código Penal también me habla de la hipótesis de la premeditación. Podría haber alevosía con premeditación y podría haber alevosía sin premeditación. Si hay alevosía con premeditación, si la norma que habla de la alevosía me habla de 15 a 20 años, tendríamos que tomar del término medio entre 15 y 20 años, es decir, 17 años y 6 meses al límite superior de los 20 años, cuando se actúa con premeditación. La premeditación tiene que ser conocida, como establece el propio artículo 77. No puede ser presunta, no puede ser supuesta. Tiene que ser absolutamente conocida. Es decir, ahí hay una variable de carácter probatorio en el asunto. Es decir, que se demuestra con parámetros distintos al de la alevosía. La alevosía como un actuar a traición o sobre seguro, pero la premeditación de forma distinta. Es una anticipación del resultado, ¿ok? No es contradictorio, es una anticipación del resultado. Es decir,
Yo pregunto varias veces, si en el mismo ejemplo anterior, le pregunto al decano, le pregunto al jefe del departamento, le pregunto a quien hace las listas y le pregunto determinado alumno está dentro de esta misma sección y entonces le pregunto al compañero de clase y él suele venir a la clase de los miércoles, él suele venir a la clase de los jueves y le pregunto al otro dónde se sienta él, se sienta en el primer pupitre. Entonces ya de una forma premeditada, anticipada en el tiempo, yo asumo una mayor indefensión, pero además mi forma de matar no es anunciándolo, sino que yo voy a hacerlo de forma alevoso, actuando a traición o sobre seguro. Es decir, no existe contradicción alguna en poder afirmar que quien actúa con premeditación no lo está haciendo con alevosía. Puede haber alevosía con premeditación. Es decir, en la alevosía, el actuar a traición o sobre seguro en una relación inmediata, pero esa forma de actuar de forma inmediata para que reste defensión la estoy planificando desde hacía mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, ello en el caso de la en el caso de la ven acá bueno, fíjense, sigamos con las causales que se invocan en ese numeral primero del artículo 406. Fíjense, también habla de por motivos fútiles o ignobles, es decir, motivos fútiles, inexistentes, de poca importancia. ¿Ok? No hay motivo alguno. Sencillamente me caes mal. Sencillamente por tu condición de sexo diverso. Sencillamente por tu condición de religión distinta a la mía o de condición social distinta a la mía o por tu fanaticada. Acabamos ayer, parece que hubo un cierto problema de desprecio hacia la fanaticada venezolana en un juego donde participó Venezuela, en un país extranjero, a los efectos de poder lograr nuestra, ojalá algún día se dé clasificación a el Mundial de Fútbol. Bueno, entonces, pero no hubo homicidio, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, motivos fútiles, inexistencia del motivo o la escasez del motivo o el motivo innoble. Es decir, revelarlo implica un desprecio de la condición humana. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado de si ese motivo innoble es que sea la condición de mujer de la víctima. Porque si es por la condición de mujer de la víctima, ese desprecio evidentemente ya se encuentra calificado, tipificado, ni siquiera en nuestro Código Penal, sino en el femicidio, ubicado, tipificado en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia. Esa no podría ser la circunstancia. Es decir, el motivo innoble que sea por la consideración de mujer, sería, se vería otra hipótesis, pues, bajo un delito especial ubicado en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia. Entonces, vamos a analizar la hipótesis descrita en el artículo 406, siempre dentro de su numeral primero, de la realización del homicidio en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos. Si tienes el código en la mano, el código penal en la mano, yo quiero que te concentres en ese numeral primero del artículo 406. Fíjate que dice, en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 449, y tú mismo con tu código podrías revisar ese artículo, ese artículo 400, es decir, lo que te quiero hacer ver es que los artículos que están descritos en el Código Penal, fíjate que habla de la difamación o injuria, por lo tanto sería la que está presente en el artículo 400
42 y cómo alguien pudiera cometer el delito de homicidio por vía de difamación. Fíjate que cuando habla en la comisión de los delitos descritos en el artículo 442, 443, lo que está hablando es de la difamación, de la prescripción, de la difamación o de la injuria. Sería la típica hipótesis de un delito imposible, porque ¿cómo yo voy a matar a otro solamente en el acto de difamarlo? Es decir, hay una imposibilidad con respecto al medio comisivo. Ahí nos encontramos en presencia de un delito imposible. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Cuando el legislador en el año 2005, cuando reformó el Código Penal, allí debió haber ubicado, era en la comisión del delito de robo, en la comisión del delito de secuestro y en la comisión del delito de robo calificado. Ello era lo que debió haber estado presente, porque fíjate que cuando también implica en la realización de los delitos descritos en el artículo 451 y tú revisas en tu Código Penal, te darás cuenta que el 451 es el delito de hurto, otra hipótesis de delito imposible. ¿Cómo se podría cometer el delito de homicidio en la ejecución del hurto si en el hurto no hay coacción con respecto a la persona? No existe ningún tipo de coerción o coacción para la entrega de un bien. Es decir, es una sustracción que ha sido producto de una ausencia de violencia. Y para poder hablar del homicidio, pues evidentemente tendría que haber violencia. Entonces son hipótesis de delito imposibles. Se equivocó el legislador. Es decir, dentro de la comisión en la ejecución de los delitos descritos allí, el único que todavía quedaría sobreviviente sería en la comisión del delito de robo. Ahí sí, en la comisión del delito de robo, entonces definitivamente nos encontramos en una hipótesis de concurso ideal. Si fue para la comisión del delito de robo, y hay una de las hipótesis del robo en el 458, que con afectación a la vida, es decir, con amenaza a la vida, bueno, se está concretando esa amenaza a la vida con la muerte. Y ahí definitivamente no tendríamos por qué analizarlo en concurso real, robo más homicidio, sino que bajo una hipótesis de concurso ideal de la que está descrita en el artículo 98 del Código Penal, solamente se sanciona por el delito de homicidio, ¿ok? En la ejecución del robo. El secuestro, ya verán conmigo que en la ley contra el secuestro, ¿aló? No, pero dime rápido. Bueno, en 10 minutos te acompaño, ¿ok? 10 minutos. Bueno, entonces, porque 10 minutos es lo que resta para que concluya esta clase. Entonces, allí se sanciona el delito de secuestro, una de las agravantes del secuestro en la ley contra el secuestro y la extorsión, y una de las agravantes establece que ha ocurrido la muerte durante la realización del secuestro. Entonces, bueno, allí ya está previsto ese homicidio, con lo cual el homicidio no solamente está descrito dentro del propio Código Penal, sino que lo podemos encontrar en otros cuerpos del ilícito penal colateral, tales como ya te mencionaba en la clase de hoy, el femicidio, en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, o el homicidio en ocasión del robo, en ocasión del secuestro. Ahora bien, el numeral 2 del artículo 206 aumenta la pena de 20 a 26 años de prisión si concurriere en el hecho dos o más de las circunstancias indicadas en el numeral que antecede. Por ejemplo, te quise robar y te quise robar era utilizando un incendio, una llama. Es decir, si no me das el bien, yo te quemo. Bueno, entonces hay dos de las circunstancias descritas en la parte anterior. ¿Ok? Imaginémonos que alguien haya sido envenenada y en medio del sufrimiento por el veneno, a la vez se ve carbonizada. Entonces, allí se aumenta la pena si hay una concurrencia de las circunstancias conforme al numeral segundo
del artículo 226. Bueno, ahora vamos al numeral tercero del homicidio calificado. Pero mire, esto es tan, digamos, es tan extremo, es tan largo esto que en 10 minutos no me va a quedar mucho tiempo para explicarlo. Por lo tanto, vamos a dejar la explicación de este homicidio calificado conforme al numeral tercero en la persona del ascendiente o descendiente, es decir, parricidio o filicidio o el magnicidio, para explicarlo en la clase de mañana presencial. Entonces nos vemos mañana jueves a las 4 de la tarde. Gracias.